Desde niño, Liam siempre había tenido una relación extraña con los espejos. Nunca se sentía completamente cómodo mirándose en ellos por demasiado tiempo. Había algo en su reflejo que no encajaba del todo, algo que no podía explicar. Pero como la mayoría de las cosas inquietantes en la vida, lo ignoró, creciendo con la idea de que solo era su imaginación. Fue cuando se mudó a su nuevo apartamento en el centro de la ciudad que la sensación regresó. El lugar era pequeño pero acogedor, con una decoración sencilla y un gran espejo de cuerpo entero en el pasillo. Desde la primera noche, sintió algo extraño en el aire. El espejo parecía atraer su mirada, como si lo llamara cada vez que pasaba junto a él. Al principio, pensó que solo era su mente jugando con él, pero las cosas comenzaron a volverse más inquietantes. A veces, cuando caminaba por el pasillo, su reflejo parecía tardar un segundo más en seguir sus movimientos. Otras veces, creía ver una sombra detrás de él que desaparecía tan rápido como la notaba. Una noche, mientras trabajaba en su computadora, escuchó un leve crujido proveniente del pasillo. Pensando que era solo el edificio asentándose, se levantó para investigar. Al pasar junto al espejo, sintió un escalofrío que lo obligó a detenerse. Miró su reflejo y por un momento no estaba solo. Había una figura detrás de él, apenas visible, con ojos oscuros y una sonrisa torcida. Se giró rápidamente, pero el pasillo estaba vacío. «Solo estoy cansado», se dijo a sí mismo, tratando de calmarse. Volvió a su escritorio, pero no pudo concentrarse. Cada sonido en el apartamento lo hacía saltar, y cada vez que pasaba frente al espejo, evitaba mirarlo directamente. Al día siguiente, decidió cubrir el espejo con una sábana. Pero esa noche, mientras dormía, escuchó el sonido del tejido deslizándose por el suelo. Se levantó sobresaltado, y al encender la luz, vio que la sábana estaba tirada en el pasillo, y el espejo lo reflejaba directamente. Esta vez, su reflejo no era el único en el cristal. Detrás de él, la figura lo observaba, inmóvil, su sonrisa más amplia que antes. Liam decidió que ya no podía ignorarlo. Llamó a un amigo, Evan, quien era escéptico, pero aceptó quedarse con él esa noche para investigar. Ambos instalaron cámaras en el pasillo, apuntando directamente al espejo. «Si algo raro sucede, lo grabaremos», dijo Evan con confianza. Esa noche, mientras revisaban las grabaciones en tiempo real, vieron algo que los dejó helados. Aunque ambos estaban en la sala, la cámara mostró un reflejo en el espejo. El pasillo vacío comenzó a llenarse de sombras, que se retorcían y se alargaban hacia el cristal. De repente, la figura apareció, mirando directamente a la cámara. «¿Qué es eso?», susurró Liam, incapaz de apartar los ojos de la pantalla. La figura levantó una mano y señaló hacia el cuarto donde estaban ellos. En ese momento, la puerta de la sala se cerró de golpe y las luces comenzaron a parpadear. Ambos corrieron hacia el pasillo, pero cuando llegaron, el espejo estaba vacío. Sin embargo, la cámara aún mostraba a la figura, ahora en el cristal, sonriendo. Evan intentó cubrir el espejo nuevamente, pero cuando tocó el marco, un frío intenso recorrió su cuerpo. «Esto no es normal, Liam. Este espejo, algo vive en él». Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Los susurros comenzaron cerca de las 3 de la mañana, bajos y arrastrados, como si alguien hablara desde dentro del espejo. Liam se acercó lentamente, armado con un bate, mientras Evan lo seguía con una linterna. Cuando llegaron al espejo, las sombras comenzaron a moverse en el cristal, formando palabras. «Déjanos entrar». A la mañana siguiente, Evan insistió en que se deshicieran del espejo. «Tíralo, rómpelo, lo que sea. Pero esto tiene que terminar». Liam, agotado y aterrorizado, aceptó.
Llevaron el espejo al patio trasero y Evan usó un martillo para romperlo. El vidrio se hizo añicos, pero algo no estaba bien. En los fragmentos rotos, ambos vieron sus propios reflejos distorsionados, y en cada fragmento, la figura seguía allí, observándolos desde cada ángulo. «Esto no lo detendrá», susurró Liam, temblando. «Creo que ahora es peor». Esa noche, mientras intentaban dormir, los susurros regresaron, pero esta vez no venían del pasillo. Venían de los fragmentos que habían dejado en el patio. Las sombras comenzaron a proyectarse en las paredes, moviéndose como si buscaran algo. Cuando Liam encendió las luces, vio algo que lo hizo congelarse. En el espejo de su baño, donde no había tocado nada, estaba la figura. Esta vez, su sonrisa se había convertido en una mueca, y su mano parecía estar empujando el cristal, tratando de salir. Los susurros se transformaron en un grito que llenó todo el apartamento. Las luces se apagaron de golpe, y Liam sintió un frío helado envolverlo. A la mañana siguiente, el apartamento estaba completamente vacío. No había señales de Liam ni de Evan. Solo los espejos seguían intactos, reflejando el espacio vacío, pero con una presencia inquietante en cada cristal. Desde entonces, los nuevos inquilinos del edificio comenzaron a notar cosas extrañas en sus espejos. Sombras que no deberían estar allí, susurros en la noche, y una figura que siempre parecía observar desde el borde de sus reflejos. Porque la figura no vivía en un solo espejo. Ahora estaba en todos. Con el paso del tiempo, el edificio donde Liam y Evan habían vivido se convirtió en un lugar temido. Los rumores sobre espejos que mostraban más de lo que deberían comenzaron a extenderse, y algunos inquilinos abandonaron sus apartamentos tras experimentar cosas inexplicables. Sombras que seguían moviéndose después de apagar las luces, susurros en habitaciones vacías, y esa figura que parecía estar siempre al acecho. Una noche, Rachel, una nueva inquilina que desconocía la historia del lugar, se mudó al apartamento que había pertenecido a Liam. Estaba emocionada por comenzar una nueva etapa, aunque notó algo extraño desde el principio. El apartamento estaba inusualmente limpio, excepto por un espejo roto que alguien había dejado en una esquina del pasillo. Rachel decidió tirarlo al día siguiente, pero no pudo evitar mirar de reojo al cristal mientras pasaba por el pasillo. Por un instante, creyó ver algo moverse en el reflejo, pero al girar la cabeza, el cristal solo mostraba su imagen, distorsionada por las grietas. Esa noche, mientras desempacaba sus cosas, Rachel comenzó a escuchar un suave golpeteo. Al principio pensó que eran los vecinos, pero el sonido venía del pasillo. Al salir para investigar, vio el espejo roto, pero esta vez algo en él había cambiado. Las grietas formaban patrones que parecían ojos, todos apuntando hacia ella. «Esto es ridículo», murmuró, empujando el espejo hacia un rincón. Sin embargo, el golpeo continuó durante la noche, y cada vez que pasaba junto al espejo, sentía una presencia que la hacía caminar más rápido. Finalmente, decidió cubrirlo con una manta y tratar de ignorarlo. Pero cuando despertó, la manta estaba en el suelo, y el espejo había sido movido al centro del pasillo. Rachel, aterrorizada, llamó a su amigo Jake, quien era escéptico pero aceptó venir a ayudarla. Cuando llegó, escuchó los susurros antes de que Rachel pudiera explicarle lo que había estado ocurriendo. Los sonidos parecían venir de todas partes, pero especialmente del espejo. Jake intentó levantarlo para tirarlo por las escaleras, pero cuando lo tocó, un frío intenso recorrió su brazo. «¿Qué demonios es esto?», dijo, soltando el espejo, que cayó al suelo, pero no se rompió más. «Creo que algo está dentro», susurró Rachel, incapaz de apartar la vista del cristal.
En ese momento, ambos vieron cómo las grietas comenzaron a moverse, formando un rostro borroso que se retorcía en una sonrisa espantosa. «Tenemos que salir de aquí», dijo Jake, tomando a Rachel del brazo. Pero al llegar a la puerta, esta no se abrió. La cerradura estaba fría, como si hubiera sido congelada, y un golpe ensordecedor resonó en el pasillo. El espejo ahora estaba completamente limpio, como nuevo, y en su reflejo Rachel y Jake podían verse. Pero detrás de ellos estaba la figura, inmóvil, mirándolos fijamente. Jake intentó romper el espejo con una silla, pero el cristal no cedió. En cambio, el reflejo se oscureció y las sombras comenzaron a extenderse por el pasillo. «¿Qué quiere de nosotros?», gritó Rachel, pero el único sonido fue el de los susurros, que se transformaron en una palabra clara: «Quédense». A la mañana siguiente, los vecinos notaron que el apartamento de Rachel estaba en silencio. Cuando el administrador del edificio entró, no encontró a nadie, pero el espejo estaba intacto en el centro del pasillo, como si nunca hubiera sido tocado. Desde entonces, quienes vivían en el edificio comenzaron a notar algo nuevo en sus espejos. Cuando se miraban demasiado tiempo, veían rostros desconocidos en las sombras, y algunos juraban escuchar susurros llamándolos por su nombre. Porque el reflejo no era solo un cristal, era una puerta, y una vez que la figura te veía, te encontraba en cualquier espejo, siempre. Con el paso de los meses, el edificio entero se ganó la reputación de estar maldito. Los inquilinos comenzaron a mudarse, dejando atrás apartamentos vacíos, excepto por los espejos, que nadie se atrevía a llevarse. Los pocos que se quedaron vivían con un miedo constante, siempre evitando sus reflejos, siempre sintiendo que algo los observaba desde el otro lado. Una noche, un investigador paranormal llamado Daniel llegó al edificio. Había escuchado las historias y estaba decidido a documentar lo que sucedía. Trajo consigo cámaras infrarrojas, micrófonos sensibles y un espejo portátil para sus experimentos. Su objetivo era encontrar una explicación racional, algo que pudiera desmentir los rumores. Al entrar al edificio, Daniel sintió el aire pesado, como si algo invisible lo estuviera empujando hacia atrás. Pero continuó, subiendo las escaleras hasta el apartamento de Rachel, donde todo había comenzado. La puerta estaba abierta, y al entrar, vio el espejo en el pasillo, perfectamente colocado como si esperara. «Bueno, aquí estamos», murmuró, encendiendo su cámara y apuntándola hacia el cristal. A través del lente, notó algo extraño. Aunque el pasillo estaba vacío, el reflejo del espejo mostraba sombras moviéndose, lentas, pero claramente presentes. Daniel revisó detrás de él, pero no había nada. «Interesante», dijo, ajustando el enfoque. Decidió colocar su espejo portátil frente al del pasillo, creando un reflejo infinito. Mientras lo hacía, los susurros comenzaron, suaves al principio, apenas audibles, pero a medida que el tiempo pasaba, se volvieron más claros. «Daniel», dijo una voz baja resonando desde el cristal. Él se detuvo, sorprendido. Había escuchado muchas grabaciones paranormales antes, pero esta era distinta. Era clara, directa. «¿Quién eres?», preguntó, apuntando el micrófono al espejo. La voz respondió, más fuerte esta vez. «Ven a vernos». El reflejo del espejo portátil comenzó a distorsionarse. Las sombras que antes eran vagas ahora tomaban forma. Figuras alargadas, con ojos oscuros y sonrisas imposibles. Una de ellas levantó una mano, señalándolo. Daniel retrocedió, pero su cámara comenzó a parpadear. Cuando miró el espejo del pasillo, su reflejo no lo seguía. En lugar de eso, la figura en el cristal lo miraba directamente, con la misma ropa que él llevaba puesta.
pero con ojos huecos y una sonrisa torcida. «Esto no es posible», murmuró, mientras intentaba apagar su equipo. Pero las luces comenzaron a parpadear y las sombras en el cristal comenzaron a extenderse, saliendo lentamente del espejo. Daniel corrió hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe, bloqueando su salida. Las sombras lo rodearon y los susurros se transformaron en un grito ensordecedor. «Quedarse. Ahora eres nuestro». En un último intento de escapar, rompió su espejo portátil contra el suelo, pero en lugar de fragmentarse, el cristal se transformó en un reflejo líquido que comenzó a extenderse hacia él. Su cámara cayó al suelo, grabando cómo las sombras lo arrastraban hacia el espejo del pasillo. Lo último que grabó fue su propia imagen, atrapada en el cristal, golpeando desesperadamente para salir. A la mañana siguiente, los vecinos notaron que la luz del apartamento estaba encendida, pero no había señales de Daniel. Su equipo seguía allí, incluido el espejo portátil, que ahora mostraba un reflejo inusual, sombras que se movían y un rostro que intentaba salir. Desde entonces, los espejos en el edificio comenzaron a comportarse de manera más extraña. Los reflejos a menudo no coincidían con los movimientos de las personas, y aquellos que pasaban demasiado tiempo frente a un cristal juraban escuchar susurros que los llamaban por su nombre, porque los espejos ya no eran solo reflejos, eran puertas abiertas a algo más, y lo que estaba del otro lado nunca dejaba de observar. Los días pasaron, pero nadie volvió a ver a Daniel. Su equipo permaneció en el apartamento, intacto, pero nadie se atrevió a entrar para recuperarlo. Los pocos vecinos que quedaban en el edificio comenzaron a notar algo nuevo. Los espejos ya no solo reflejaban sombras o susurros, sino también imágenes de personas desaparecidas. Una noche, el edificio quedó completamente vacío. El último inquilino, un anciano llamado Mr. Harris, decidió marcharse tras ver su propio reflejo inmóvil, observándolo con una expresión vacía desde el espejo de su sala. Antes de salir, se giró por última vez hacia el pasillo, donde el gran espejo de cuerpo entero de Rachel seguía en pie. Lo que vio lo dejó helado. El espejo estaba completamente liso, sin grietas, y su superficie brillante mostraba un paisaje extraño. Un espacio oscuro, lleno de figuras atrapadas, todas mirando hacia afuera, todas golpeando el cristal, como si suplicaran ser liberadas. Entre ellas reconoció a Daniel, su rostro congelado en una expresión de terror, y detrás de él, otras caras que alguna vez habían vivido en el edificio. Las sombras comenzaron a moverse en el cristal, y las figuras atrapadas dejaron de golpear. Lentamente, todas giraron sus cabezas hacia Mr. Harris, sus ojos vacíos fijos en él. Una de las figuras, Daniel, levantó una mano y señaló al anciano, mientras los susurros llenaban el aire. «Ven con nosotros». Mr. Harris salió corriendo del edificio, dejando su puerta abierta y todas sus pertenencias atrás. Cuando llegó a la calle, vio cómo las luces del edificio parpadeaban una última vez antes de apagarse para siempre. Desde la acera, pudo distinguir algo nuevo en las ventanas. Reflejos que no coincidían con la realidad. Figuras que lo observaban desde los cristales, esperando. La casa que Hailey acababa de comprar parecía perfecta, aislada en las afueras, con un amplio jardín y una fachada acogedora. Era justo lo que necesitaba para comenzar de nuevo. Pero había algo que le incomodaba desde el principio. El crawl space, un espacio estrecho y oscuro debajo de la casa que servía como almacén. El inspector que revisó la propiedad había mencionado que todo estaba en orden, pero Hailey no podía evitar sentir que algo no estaba bien.
La primera noche fue tranquila. Eli desempacó algunas cajas, preparó una cena ligera y se instaló en su nueva cama. Sin embargo, mientras intentaba dormir, escuchó un ruido bajo y rítmico, como si algo estuviera rascando madera. Se levantó, encendió las luces y revisó la casa, pero no encontró nada. Pensó que tal vez eran animales pequeños, algo común en una casa tan cerca del bosque. A la mañana siguiente, decidió revisar el crawl space. Con una linterna en mano, abrió la pequeña puerta metálica y se arrastró hacia adentro. El espacio estaba lleno de polvo, pero vacío, excepto por un par de cajas viejas que parecían haber sido dejadas por los dueños anteriores. Al revisar una de ellas, encontró algo extraño. Un pequeño cuaderno cubierto de manchas oscuras y con páginas llenas de garabatos indescifrables. Eli sintió un escalofrío mientras hojeaba el cuaderno. Las palabras que podía leer eran inquietantes. «No lo despiertes», repetido varias veces, junto con dibujos de un ojo que parecía estar observándolo. Cerró el cuaderno de golpe y salió del crawl space, tratando de convencerse de que era solo la imaginación de alguien más. Esa noche, el ruido regresó, pero era más fuerte. Eli intentó ignorarlo, pero el sonido de algo rascando y moviéndose justo debajo de su cama lo hizo saltar. Encendió la linterna y bajó para investigar, su corazón latiendo con fuerza. Al abrir la puerta del crawl space, encontró algo que no esperaba. Las cajas estaban en un lugar diferente al que las había dejado. La linterna parpadeó, y por un momento, Eli creyó ver algo moverse en la oscuridad. «¿Quién está ahí?», preguntó, pero solo recibió silencio como respuesta. Se arrastró hacia adentro, pero el espacio estaba vacío una vez más. Regresó a su cama, pero no pudo dormir. Sentía que lo observaban. Al día siguiente, Eli decidió instalar cámaras en el crawl space. Si algo o alguien estaba entrando, lo descubriría. Pasó el día trabajando en el jardín y limpiando la casa, tratando de distraerse del malestar constante que sentía. Esa noche, revisó las cámaras desde su teléfono mientras los ruidos comenzaban de nuevo. Al principio, no vio nada, pero de repente, la cámara en la esquina captó algo. Una figura, apenas visible, que se movía lentamente por el espacio. Era alargada, con extremidades demasiado largas para ser humanas, y ojos que brillaban en la oscuridad. Eli dejó caer el teléfono y corrió hacia la puerta principal, pero algo lo detuvo. El sonido de pasos venía del crawl space, seguidos de un susurro bajo que parecía venir de todas partes. «Te veo». La puerta del crawl space se abrió sola, y Eli vio una mano oscura y alargada asomarse, arañando el marco. Corrió escaleras arriba y se encerró en su habitación, bloqueando la puerta con todo lo que pudo encontrar. Los ruidos continuaron durante horas. Golpes, rasguños y el susurro constante de su nombre. Al amanecer, el crawl space estaba en silencio, pero Eli sabía que no podía quedarse. Empacó lo esencial y llamó a un amigo, Mark, para que lo ayudara a investigar. Mark, escéptico, aceptó venir, convencido de que todo era producto de la imaginación de Eli. Juntos bajaron al crawl space, armados con linternas y herramientas. El espacio parecía normal, pero al llegar al fondo encontraron algo que los dejó helados. Un agujero profundo, como si algo hubiera estado cavando desde dentro. De repente, la linterna de Eli parpadeó, y ambos escucharon un ruido sordo detrás de ellos. La puerta del crawl space se cerró de golpe, y el susurro comenzó de nuevo. «No debiste volver». Las luces se apagaron, y en la oscuridad ambos vieron dos ojos brillantes observándolos desde el fondo del agujero. Eli y Mark corrieron hacia la puerta, pero ésta no se abrió. Algo los seguía, arrastrándose rápidamente,
y los gritos llenaron el pequeño espacio. La linterna cayó al suelo, iluminando por última vez la figura que se alzaba detrás de ellos, con una sonrisa torcida y garras afiladas. Días después, la casa quedó en silencio. Nadie volvió a saber de Ellie o Mark, pero los nuevos dueños que llegaron meses después comenzaron a notar ruidos extraños provenientes del crawl space, y en las noches más tranquilas juraban escuchar un susurro bajo llamándolos por su nombre, porque el crawl space no estaba vacío, y nunca lo estuvo. Con el tiempo, la casa de Ellie se ganó la reputación de estar maldita. Los vecinos contaban historias de los ruidos en el crawl space, de sombras que parecían moverse bajo la casa y de los dueños anteriores que habían desaparecido sin dejar rastro. Sin embargo, eso no impidió que una joven pareja, Claire y Tom, la compraran. Cuando llegaron, el lugar parecía perfecto. Claire estaba emocionada por redecorar y Tom estaba encantado con el gran jardín trasero. Sin embargo, desde su primera noche, comenzaron a notar cosas extrañas. Los ruidos bajo el suelo eran suaves al principio, como un leve crujido, pero se volvían más persistentes cada vez que el reloj marcaba la medianoche. Probablemente sean roedores, dijo Tom mientras intentaba tranquilizar a Claire. Lo revisaré mañana. Sin embargo, al día siguiente, al abrir la puerta del crawl space, sintió un frío inusual que lo obligó a retroceder. Encendió su linterna y vio que el espacio estaba vacío, salvo por un par de cajas viejas apiladas en una esquina, cubiertas de polvo. Al moverlas, encontró algo que lo hizo detenerse. Un cuaderno con dibujos de ojos y palabras repetidas que decían «No lo despiertes». Tom regresó a la sala, mostrándole el cuaderno a Claire. «¿Crees que esto es alguna broma de los dueños anteriores?», preguntó, tratando de restarle importancia. Claire lo hojeó, pero el contenido la inquietó. «Tal vez deberíamos dejarlo en paz», dijo, dejando el cuaderno en la mesa. Esa noche, los ruidos se intensificaron. El rasguño bajo el suelo era constante, como si algo estuviera tratando de salir. Cuando Claire fue a la cocina, notó que la puerta del crawl space estaba abierta. Se acercó lentamente, encendiendo la luz, pero no vio nada. Cerró la puerta con fuerza, asegurándola, y regresó a la cama, sin mencionar lo sucedido. Las noches siguientes, el comportamiento del crawl space empeoró. Las luces en la casa comenzaron a parpadear y los susurros se volvieron más claros. Claire, Tom, vengan a vernos. Una noche, mientras ambos dormían, se despertaron al escuchar un fuerte golpe proveniente del pasillo. Al salir, encontraron que la puerta del crawl space estaba completamente arrancada de sus bisagras y un olor a humedad y podredumbre llenaba el aire. «Esto es suficiente», exclamó Tom, agarrando un bate y una linterna. «Voy a descubrir qué está pasando aquí». Claire trató de detenerlo, pero él ya había bajado al crawl space. La linterna iluminaba los rincones oscuros mientras avanzaba, su respiración pesada en el aire frío. Al llegar al fondo, encontró el agujero que Eli y Mark habían descubierto, pero ahora era más profundo, casi como un túnel. «¿Qué demonios es esto?», murmuró Tom, inclinándose hacia el agujero. Fue entonces cuando lo vio. Dos ojos brillantes lo miraban desde la oscuridad, seguidos por una mano alargada que se extendió hacia él. Tom retrocedió, pero la criatura salió del túnel con movimientos rápidos, sus garras arañando el suelo. Tom corrió hacia la salida, pero la puerta del crawl space se cerró de golpe, dejando a Claire afuera, escuchando los gritos de su esposo. «Tom», gritó, tratando de abrir la puerta, pero algo la mantenía cerrada. Finalmente, el silencio llenó la casa. La puerta se abrió sola,
y Claire miró dentro. Pero el crawl space estaba vacío. No había rastro de Tom ni del túnel. Claire llamó a la policía, pero no encontraron nada. Los oficiales asumieron que Tom había huido, pero Claire sabía que algo más había ocurrido. Esa noche se quedó sola en la casa y cuando el reloj marcó la medianoche, escuchó el primer rasguño. Los susurros regresaron, más claros que nunca. Claire, ven con nosotros. Al mirar hacia la puerta del crawl space, vio una sombra alargada que parecía observarla. Esta vez, el susurro fue más fuerte, casi una orden. Es tu turno. La casa quedó abandonada nuevamente. Los vecinos dijeron que durante las noches más tranquilas aún podían escuchar golpes y rasguños provenientes del crawl space. Algunos incluso afirmaban haber visto ojos brillantes mirando desde las pequeñas rejillas de ventilación, porque lo que estaba en el crawl space no solo esperaba, reclamaba, y siempre buscaba a su próxima víctima. A medida que la casa quedó vacía, el crawl space se convirtió en un lugar de historias que corrían como susurros entre los vecinos. Los niños se desafiaban unos a otros a acercarse, pero nadie se atrevía a abrir la pequeña puerta. Los adultos preferían evitar el tema, pero todos sentían que algo oscuro permanecía allí, algo que la casa misma intentaba ocultar. Un día, un equipo de cazadores de fenómenos paranormales decidió investigar. Equipados con cámaras, micrófonos y detectores de movimiento, llegaron con la intención de desentrañar el misterio del crawl space. El líder del grupo, Eric, aseguró que documentarían cada detalle. Al entrar, la casa estaba sorprendentemente intacta, como si el tiempo no hubiera pasado. La puerta del crawl space, sin embargo, estaba ligeramente entreabierta, como si los invitara a entrar. Eric y su equipo comenzaron a instalar sus equipos mientras uno de los miembros, Sarah, observaba nerviosa. «Esto no parece una broma», murmuró Sarah, mientras colocaba una cámara apuntando hacia el espacio oscuro. «Perfecto para nosotros», respondió Eric, sonriendo. «Si aquí hay algo, lo encontraremos». Encendieron las cámaras y comenzaron a explorar el crawl space. La linterna de Eric iluminó las paredes cubiertas de polvo y el suelo de tierra. Pero cuando llegaron al fondo, encontraron algo que los detuvo en seco. El túnel. Parecía aún más profundo que antes, su entrada cubierta de marcas como si algo hubiera salido arrastrándose. Los detectores de movimiento comenzaron a sonar, aunque no había nada visible. «Debe ser un error», dijo otro miembro del equipo, Jason, mientras revisaba los sensores. Pero en las cámaras algo apareció. Una figura oscura, con extremidades largas y retorcidas, se movía lentamente por el túnel, acercándose al grupo. «¿Lo ven?», preguntó Sarah, mirando la pantalla. Eric giró rápidamente, pero el túnel estaba vacío. Solo el eco de un leve rasguño llenaba el aire. «Es suficiente. Salgamos de aquí», dijo Jason, comenzando a retroceder. Antes de que pudieran moverse, la puerta del crawl space se cerró de golpe y las luces comenzaron a parpadear. Las sombras en el túnel se alargaron y los susurros comenzaron, envolviendo a todo el grupo. No debieron venir. Las cámaras captaron cómo las sombras se levantaron del suelo, formando figuras que avanzaban hacia ellos. Jason gritó, pero su voz fue apagada por un rugido bajo que parecía emanar del túnel. Eric intentó abrir la puerta, pero algo invisible lo empujó hacia atrás. La linterna de Sarah cayó al suelo, iluminando por última vez el rostro de una criatura que surgió del túnel. Su sonrisa torcida y sus ojos brillantes fueron lo último que vio antes de que todo quedara en silencio. Cuando los vecinos notaron que el equipo no había salido, llamaron a las autoridades. La policía encontró las cámaras y los equipos del grupo.
pero no había rastro de los investigadores. Al revisar las grabaciones, vieron las sombras moviéndose en el crawl space y un momento final que dejó a todos helados. El túnel se cerró sobre sí mismo, como si nunca hubiera existido. Desde entonces, la casa quedó sellada y nadie volvió a entrar. Pero en las noches más oscuras, los vecinos todavía escuchan los rasguños y los susurros, siempre llamando. Porque el crawl space no era solo un espacio bajo la casa, era una puerta. Y lo que estaba detrás de esa puerta sigue esperando. Los días se convirtieron en semanas, pero nadie volvió a hablar de entrar en la casa de Ellie. El crawl space quedó sellado bajo una gruesa capa de concreto después de la desaparición del equipo de investigación. Pero eso no detuvo los rumores. Los vecinos decían que, durante las noches más silenciosas, podían oír golpes bajo el suelo, como si algo intentara salir. Un invierno, una familia sin hogar, buscando refugio, decidió entrar a la casa. Marie, la madre, y sus dos hijos, Elliot y Grace, encontraron la casa sorprendentemente acogedora, a pesar de su abandono. Al principio, todo estaba en calma. Marie agradeció haber encontrado un lugar cálido para pasar la noche, pero no sabía lo que les esperaba. La primera noche, mientras los niños dormían en la sala, Marie escuchó un leve rasguño proveniente del piso. Encendió una linterna y revisó, pero no encontró nada. Pensó que era un ratón y trató de no darle importancia. Sin embargo, al día siguiente, el rasguño se convirtió en un golpe, como si algo estuviera llamando desde abajo. Elliot, curioso, exploró la casa mientras su madre preparaba la cena. Cuando encontró la puerta del crawl space cubierta de concreto, no pudo evitar acercarse. «¿Qué es esto?», preguntó a su hermana, Grace, quien se acercó también. Ambos miraron la puerta sellada y escucharon un leve susurro, tan suave que parecía el viento. Pero cuando se quedaron quietos, lo escucharon con claridad. «Ayúdenme». Grace retrocedió, asustada, pero Elliot, intrigado, comenzó a rascar el concreto con una vieja herramienta que encontró en la cocina. «Deja eso, Elliot», dijo Grace, pero su hermano no escuchó. Esa noche, Marie notó que la casa estaba más fría. Cuando fue a revisar a los niños, los encontró despiertos, mirando la puerta sellada. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó, pero antes de que pudieran responder, un golpe ensordecedor resonó en la casa, seguido de un susurro profundo. «Déjenme salir». Marie tomó a sus hijos y corrió hacia la puerta principal, pero ésta no se movía. Las luces comenzaron a parpadear y un olor a tierra húmeda llenó el aire. Desde la puerta del crawl space, las grietas en el concreto comenzaron a expandirse y una sombra oscura se alzó lentamente, moviéndose hacia ellos. «No puede ser real», gritó Marie, cubriendo a sus hijos. Pero la sombra los envolvió y los susurros se transformaron en un grito ensordecedor. La casa de Elmwood Street tenía fama de estar maldita, pero eso no impidió que Nora, una mujer con un espíritu curioso, la comprara. Había escuchado las historias. La casa había pertenecido a una anciana que desapareció misteriosamente, y desde entonces los nuevos inquilinos no duraban mucho. Nora, sin embargo, no creía en cuentos de terror y pensó que las historias solo eran rumores inventados para asustar a los crédulos. La primera semana fue tranquila. Nora desempacó sus cosas, pintó las paredes y comenzó a convertir la vieja casa en su hogar. Pero la noche del viernes, mientras estaba leyendo en el sofá, escuchó un golpe suave en la puerta principal. «¿Quién será a estas horas?», murmuró mientras se levantaba. Al abrir, no había nadie. Miró hacia ambos lados de la calle, pero la acera estaba vacía.
Cerró la puerta y volvió a su libro, pensando que tal vez había sido el viento. Pero poco después, escuchó otro golpe, esta vez más fuerte. Nora se acercó a la puerta con cautela y miró por la mirilla, pero no vio a nadie. Abrió nuevamente, solo para encontrar la noche tranquila y silenciosa. Cerró con llave y decidió ignorarlo. Sin embargo, mientras regresaba al sofá, escuchó un tercer golpe, mucho más fuerte que los anteriores. Esta vez no abrió. Debe ser alguna broma estúpida, pensó, pero no pudo evitar un escalofrío. Esa noche, mientras dormía, Nora fue despertada por un ruido sordo que parecía venir desde las paredes. Encendió la luz, pero no encontró nada extraño. Se acostó de nuevo, pero al cerrar los ojos escuchó algo más, un leve susurro. Nora. Se sentó de golpe, mirando alrededor de la habitación. El sonido no se repitió, pero la sensación de que alguien la observaba era abrumadora. Decidió revisar toda la casa, pero no encontró nada fuera de lugar. Sin embargo, al pasar por la puerta principal, notó algo extraño. La madera parecía tener marcas de arañazos, como si alguien hubiera intentado entrar. A la mañana siguiente, Nora decidió ignorar lo ocurrido. «Solo estoy cansada», se dijo. Pero esa noche, los golpes comenzaron de nuevo, siempre dos. Su corazón se aceleraba cada vez que escuchaba el ruido, pero no se atrevía a abrir la puerta. Finalmente, cuando los golpes cesaron, pensó que estaba a salvo. Pero fue entonces cuando escuchó pasos suaves en el piso de arriba. Su estómago se hundió al recordar que vivía sola. Tomando un bate de béisbol, subió lentamente las escaleras. La casa estaba en completo silencio, pero la puerta de su habitación estaba entreabierta, aunque estaba segura de haberla cerrado. Al entrar, vio algo que la dejó helada. En el espejo del armario había un mensaje escrito con lo que parecía ser ceniza. «Abrirás la puerta». Esa noche, Nora no pudo dormir. Se quedó en la sala, con todas las luces encendidas, y cada vez que escuchaba un sonido, se estremecía. Cuando el reloj marcó la medianoche, los golpes regresaron. 2 golpes secos, firmes, resonando en la puerta principal. Esta vez, Nora decidió enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. Se acercó lentamente, con el bate en mano, y abrió la puerta de golpe. Frente a ella estaba una mujer alta, con el rostro cubierto por un velo negro. Su presencia era tan fría que el aire alrededor de Nora se volvió helado. «¿Quién eres?», preguntó Nora, pero la mujer no respondió. Lentamente, levantó una mano pálida y señaló hacia adentro de la casa. «Esto es una broma, ¿verdad?», dijo Nora, tratando de mantener la compostura. Pero antes de que pudiera cerrar la puerta, la mujer dio un paso adelante y desapareció frente a sus ojos, como si se hubiera desvanecido en el aire. Nora cerró la puerta rápidamente y se quedó inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. Fue entonces cuando escuchó la voz de la mujer, baja y arrastrada, proveniente desde el pasillo. «Te dije que no abrieras». A la mañana siguiente, los vecinos notaron que las ventanas de la casa estaban cubiertas de ceniza desde el interior. Nora nunca fue vista de nuevo, pero algunos juraban que si pasabas frente a la puerta principal a medianoche, podías escuchar 2 golpes secos, seguidos de un susurro. Porque la mujer que golpea 2 veces no viene sola, viene a llevarse a alguien. Con el tiempo, la casa en Elmwood Street quedó completamente vacía. Los vecinos evitaban pasar cerca de ella, especialmente después del atardecer. Los rumores decían que la presencia de la mujer del velo negro seguía rondando la casa, y que aquellos que se atrevían a acercarse escuchaban 2 golpes secos, siempre seguidos de un susurro escalofriante. Una noche, un joven llamado Liam, intrigado por las historias, decidió entrar.
Había escuchado a sus amigos hablar sobre la desaparición de Nora y las leyendas de la mujer que golpeaba 2 veces, pero como escéptico, no creía en fantasmas ni en maldiciones. Liam llegó a la casa justo antes de la medianoche, armado con una linterna y su teléfono para grabar cualquier cosa que encontrara. La puerta principal estaba cerrada, pero al tocar el picaporte, este giró fácilmente. La casa lo recibió con un silencio opresivo, roto solo por el crujido del suelo bajo sus pies. Encendió su linterna y comenzó a explorar. El interior estaba polvoriento, pero parecía intacto. Subió las escaleras, revisó las habitaciones y no encontró nada fuera de lo común. «Solo son historias», murmuró para sí mismo. Pero justo cuando estaba por salir, lo escuchó. 2 golpes secos en la puerta principal. Liam se quedó inmóvil. Pensó que tal vez alguien más estaba jugando una broma, pero cuando se acercó a la puerta y miró por la ventana, no vio a nadie. Decidió abrirla, y el aire frío que lo envolvió le hizo retroceder. «¿Hola?», preguntó, su voz temblorosa. No hubo respuesta. Cerró la puerta, pero antes de que pudiera girarse, los golpes se repitieron, esta vez desde adentro. La linterna parpadeó, y Liam sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Giró lentamente, y allí estaba ella. La mujer del velo negro estaba al final del pasillo, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Aunque no podía ver su rostro, Liam sintió que lo estaba observando. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras retrocedía lentamente. «Esto no puede ser real», susurró, pero la mujer dio un paso hacia él, el velo moviéndose como si flotara en el aire. Liam corrió escaleras arriba, pero las luces comenzaron a parpadear y los susurros llenaron la casa. «Liam, no debiste venir». Se encerró en una habitación, empujando un mueble contra la puerta, y sacó su teléfono para llamar a alguien, pero no había señal. Al mirar la pantalla, vio algo que lo hizo soltar el teléfono. La cámara frontal estaba activada, y detrás de él, reflejada en el espejo de la habitación, estaba la mujer, más cerca que antes. El susurro se convirtió en un grito ensordecedor, y la puerta se abrió de golpe, arrojando el mueble al suelo. La luz de la linterna iluminó el velo negro, y la última cosa que vio Liam antes de que todo quedara en oscuridad fue una mano pálida que se extendía hacia él. Al día siguiente, los vecinos notaron que la puerta de la casa estaba abierta, pero no había señales de Liam. Dentro, la casa estaba completamente vacía, excepto por un nuevo detalle en la pared del pasillo. Marcas de 2 manos, hechas de ceniza, y una sola palabra escrita debajo: «Vuelve». Esa noche, los golpes en la puerta principal regresaron. 2 sonidos secos que resonaron en el aire, seguidos de un susurro que decía el nombre de alguien más, porque la mujer del velo negro nunca se detiene. Siempre busca a la próxima persona que la escuche. Los días pasaron, pero la desaparición de Liam solo alimentó las historias sobre la casa de Elmwood Street. La gente del vecindario evitaba incluso mirarla, especialmente al caer la noche. Pero los golpes no se detuvieron. Cada medianoche, 2 golpes secos resonaban en la puerta, seguidos de un susurro que se perdía en el aire. Una noche, Evelyn, una joven periodista, decidió investigar. Había oído hablar de las desapariciones de Nora y Liam y quería descubrir la verdad. Llegó a la casa equipada con su cámara y una grabadora. Desde el momento en que cruzó el umbral, sintió una presencia que parecía observarla. El silencio en la casa era ensordecedor, roto solo por el eco de sus pasos. Evelyn caminó por el pasillo principal, su linterna iluminando las paredes manchadas por el tiempo. Encontró las marcas de ceniza en la pared y las palabras «vuelve»
grabadas con una precisión inquietante. Sacó su cámara y comenzó a grabar, documentando todo. Justo cuando apuntaba hacia la puerta principal, escuchó los golpes. 2 golpes secos, tan fuertes que la madera pareció vibrar. Evelyn congeló la respiración, esperando, pero no se acercó a la puerta. «¿Quién está ahí?», preguntó, su voz temblorosa. No hubo respuesta. Encendió su grabadora y caminó hacia la puerta lentamente. Miró por la mirilla, pero no vio a nadie. Cuando estaba a punto de abrir, el susurro comenzó, suave pero claro. «Evelyn, ¿estás aquí?». Retrocedió, pero la puerta se abrió de golpe por sí sola, dejando entrar un viento helado que apagó su linterna. En el umbral estaba la figura de la mujer del velo negro, inmóvil, con su cabeza inclinada hacia un lado. Evelyn trató de correr, pero las luces de la casa comenzaron a parpadear y los susurros se volvieron ensordecedores. La mujer levantó una mano pálida y señaló a Evelyn, y el aire alrededor de la periodista se volvió más pesado. «¿Qué quieres de mí?», gritó Evelyn, pero la mujer no respondió. En lugar de eso, dio un paso hacia adelante, desapareciendo en el aire, mientras las puertas de la casa se cerraban con fuerza. Los golpes comenzaron de nuevo, esta vez desde el interior. Evelyn intentó abrir la puerta, pero estaba sellada. Miró alrededor y en el reflejo de un espejo al final del pasillo, vio algo que la hizo gritar. La mujer estaba justo detrás de ella, su velo levantado, mostrando un rostro vacío, oscuro, como un abismo que la absorbía. La cámara cayó al suelo, grabando el momento exacto en que Evelyn fue arrastrada hacia la oscuridad. Su grito se apagó tan rápido como había comenzado. Al día siguiente, la casa volvió a quedar en silencio. Los vecinos notaron que las luces parpadeaban, pero nadie se acercó. Dentro, el espejo del pasillo mostraba algo nuevo. El reflejo de Evelyn, atrapada, golpeando desesperadamente el cristal como si intentara escapar. Esa noche, los golpes regresaron. 2 sonidos secos en la puerta principal, seguidos de un susurro. ¿Quién será el próximo? Porque la mujer del velo negro no se detiene. Siempre encuentra a alguien más